Buenas noches a todos ustedes. Hanukkah Sameach, Hag Urim Sameach. Que la fiesta tenga una fiesta de luces alegre. Y vamos a tratar hoy de relacionar la porción de la Torá esta semana, Miketz, que es una porción rica, y dice la Torá, y comienza diciendo vaya y Miketz Shmataim Yamim Urfarojole. Y sucedió en esos tiempos, en esos días, que el faraón soñó. Generalmente la lectura de esta porción semanal coincide con la festividad de Hanukkah, con la festividad de las luces. Y nosotros sabemos que el secreto de esta porción es la economía. Es sabido que a los judíos se les ha otorgado un número desproporcionado de premios Nobel. Más del 20%, más del 20% de esos premios, se calcula más o menos un 28% en total de estos premios Nobel, para un grupo humano, para una conformación humana, que es el pueblo judío, que representa entre el 0,2, 0,2 y 0,25, es decir, 0,20 y 0,25% de la población humana. Es decir, el 28% de los premios Nobel no coincide con la proporción de lo que representa la cantidad de personas de la población humana, que equivale a una relación de 100 a 1. Pero aún más llamativa es la desproporción que se refleja en el campo de la economía. El primer premio Nobel de Economía fue otorgado en 1969. No sé si ustedes lo recuerdan. El primer premio Nobel de Economía fue otorgado a Milton, ya me voy a acordar, que hablaba sobre la economía liberal. Espera un minutito que ya lo tengo aquí anotado. Entonces, antes nos entregaban el premio Nobel de Economía. Entonces, ¿por qué nos entregaba? Como tampoco hay premio Nobel de matemática. Ustedes no saben que no hay premio Nobel de matemática, hay una mención, algo así, sobre la matemática. Muy bien. Vamos, en la primera entrega, sí, la primera entrega fue en 1969, y de acuerdo, si no me equivoco, quiero saber, espera un minuto, ahí está, los laureados, porque el primero de todos fue a Ragnar Frisch y Hans Tenberg por haber desarrollado modelos dinámicos en análisis de los procesos económicos. Hasta 2009 todos los laureados habían sido hombres. En 2009 fue la primera mujer, Elinor Ostrom, ¿no? Y Milton Friedman fue uno de los premios Nobel muy grandes, el cual aseguró sobre las economías liberales. Hoy en día los movimientos políticos de América Latina que quieren vertir una política populista, van en contra de todo ese concepto de Milton Friedman, que fue uno de los primeros premios Nobel de economía que existieron, y él después también se destacó por ser una gran figura dentro de la economía de Estados Unidos. En total han sido 78 los receptores de premios Nobel, de los cuales 28 son judíos
o sea, más del 35%. Desde 1969 hasta ahora fueron 78 los receptores. Acuérdense que hay veces que hay premios Nobel que tienen 2 o 3 candidatos, o 2 o 3 premiados, perdón, laureados. Entre los economistas judíos más famosos, el primero de todos fue David Ricardo, autor de la teoría de la ventaja comparativa, que según Paul Samuelson fue la única no obvia y verdadera teoría de las ciencias sociales. Después citamos a John von Neumann, el inventor de la teoría de los juegos, ¿no? La famosa teoría de los juegos, sabemos sobre las probabilidades, que después el premio Nobel de también Robert Aumann, judío, israelí, mejor dicho, docente de la Universidad de Jerusalén, la aumentó, la mejoró y también ganó el premio. Milton Friedman, como dije recién, desarrolló la economía monetaria, donde dice que la emisión de masa monetaria crea inflación, cosa que los movimientos populistas no escuchan y por eso dan a la maquinita. No es una clase de economía, señores, no es, pero es parte de mi trabajo enseñar. Kenneth Arrow, la economía del bienestar. Joe Stiglitz, y Joe Stiglitz, preste atención, Joe Stiglitz creó, junto con 2 economistas más judíos, lo que se llama Brewright, el proyecto Taglit, que es que todo joven judío o todo joven que descienda de una abuela judía o cualquier joven que se haya convertido al judaísmo, estamos hablando de joven desde 18 a 30 años, que se haya convertido al judaísmo y esté soltero, hombre o mujer, no importa, religioso o no religioso, secular, no secular, tiene derecho por un mínimo valor a realizar un viaje a Israel por 14 días. Todo eso fue creado por un fondo para que todos los jóvenes puedan visitar Israel y se les brinde la posibilidad de conocer y, por qué no, algunos de ellos poder el día de mañana decidir que su vida sea ahí. Esto es importante porque muchos jóvenes que a veces no tienen la posibilidad pagan una módica suma de $250 y por otros $250 abren el pasaje y de repente conocen universidades, conocen eso y se deciden de salir de un país que capaz, como por ejemplo en este momento Argentina, con problemas serios socioeconómicos, de violencia urbana, terrorismo urbano, no violencia urbana, y deciden ir a Israel, donde mañana se le puede brindar una carrera, puede generarse un futuro y se le abre puertas del primer mundo. Estamos hablando, estoy dando un ejemplo de algo real. Joe Stiglitz fue un hombre muy sucedido, utilizó el valor del premio Nobel y todas las consecuencias que da el premio Nobel, el valor económico, para crear este programa con otros 2 economistas judíos. Jeffrey Sachs, que decidió la economía del desarrollo, Daniel Kahneman y el extinto Amos Tversky, que era en el campo de la economía del comportamiento. Gary Becker utilizó el análisis económico en la toma de decisiones, y Richard Posner en el cruzamiento entre la economía y la ley. A esto debemos sumar otras personas sobresalientes de la economía y la política financiera, como Larry Summers, Alan Greenspan, gran figura monetaria del éxito en su momento del Banco Central americano y lo que realmente marcó durante mucho tiempo hasta que empezó los problemas de 2001 y después lo que conocemos 2008, etcétera, etcétera. Sir James Wolfenson, Janet Yellen, Stalin Fisher, y así podría dar la lista, ¿no? Pero todo esto, ¿cómo comenzó? ¿Quién fue el primer premio Nobel, querido Ariel? ¿Vos sabés quién fue el primer premio Nobel? O vos, Lebaná, ¿me podés decir quién fue el primer premio Nobel? O Shaul Ben Yosef, ¿sabe quién fue el primer premio Nobel? O mi querido amigo Heiner. O Itzhak, que creo que ya terminó sus clases. ¿Alguien sabe quién fue el primer premio Nobel? O deciré, oh,
Mary Frances, mi alumna, mi querida alumna, Hanukkah Sameach, desde Ecuador. ¿Alguien sabe, o Mónica, o Rivka, alguien sabe quién fue el primer premio Nobel? ¿Saben quién fue? ¿Alguien puede decirme por chat? No sé o sí sé. Por favor, no tengan vergüenza. Pinjas, deja que abran los micrófonos. Pinjas, dale un minutito, un segundito para que abran los micrófonos. O Rubén, Ariel. Heiner me dice, no sé, Rabí Rubén. Muy bien. Ariel me dice, NAP. Never. Ok, Ariel. Y a ver, ¿quién más tenemos por ahí? Después tenemos Betzalel. Bienvenido, Betzalel, que hace días que no hablo contigo. Mordejai. Y Ruth. Y Lana. Y Jaim. Bueno, en general les voy a decir, el primer premio Nobel, aquí me dice Lebaná Menachem Begin. No, Menachem Begin fue un premio Nobel de la Paz. Pero el primer premio Nobel judío se llamó Yosef Atzadik, que según la parashá de esta semana, fue el primer economista del mundo. Al interpretar los sueños del faraón, desarrolló la teoría de los ciclos comerciales. 7 años de abundancia, seguido por otros 7 años de escasez. Desarrolló la economía de los ciclos comerciales. La economía no es todo el tiempo lineal. Tiene ciclos. Tiene un punto de inflexión, que es el tipo de bonanza, después tiene alguna crisis baja, a veces las crisis son más duraderas, entonces la caída es más larga, a veces son más cortas, entonces es un pequeño valle, después se mantiene, después se puede mantener, después puede crecer, pero el gráfico no es un gráfico lineal, más bien parecería un gráfico de un electrocardiograma. A ver, Andrés me puede ayudar, como si estoy equivocado, me puede corregir. Un ciclo que aún parece mantenerse. Hasta hoy en día lo vemos. Yosef también intuyó que cuando un jefe de Estado sueña con vacas y cereales, probablemente está en su inconsciente un tema macroeconómico. La naturaleza inquietante de los sueños le sugirió que Dios estaba mandando una advertencia anticipada de que iba a ocurrir un cisne negro, un fenómeno inusual para el cual la economía no estaba preparada. ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hasta ahora es de esa forma? Sí, Ram, es Joseph. Me he reído porque sí, así es. Muy bien, ok. Entonces, quiere decir que está bien, ¿no? Es Joseph, ¿no? Yosef demostró ser un gran estadista. Muy bien, es verdad, muy gran estadista. Pero aquí vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la relación entre la Parsha Miketz y este tema? También lo que le sucedió a Yosef fue un milagro. Y presten atención. Si tomamos cada una de las letras de Vayei, Miketz, Shemataim y Amiun Farojole, tomamos cada una de las letras como surgen estas frases. De la palabra Vayei, Behol Israel Anerot y Adliku, o sea, y todo Israel las luminarias encenderán. De la palabra Miketz, Mitzvata Kodem Zeta Kohabim, significa que se deben encender apenas salen las estrellas. Luego Shenataim, que quiere decir después de un tiempo. Esmol Nerot Tasimu Yemen Mezuzá. Es decir, a la izquierda coloquen las velas y a la derecha quedará la mezuzá. Es decir, uno entra a una casa, a la derecha está la mezuzá, entonces hay que buscar un lado izquierdo de la casa para encender las velas. Por eso ustedes van a ver que yo saco fotos y las velas mías están más cerca de la ventana, que van a ver porque ven unas luces que yo consigo tirar de fondo, y eso es el lado opuesto donde está la mezuzá. Y después las iniciales de las palabras Yamin Ufaró significan sobre cómo y cuántas balas se encienden suavemente. Hay una discusión si unos dicen que primero encendemos 1, 2, 3, 4, hasta 8, y otros dicen primero encendemos 8, después 7, después 6, hasta 1.
pero la primera es la principal. Porque dice Yamim. Yamim comienza Ufaró, entonces significa que las velas se encienden en forma ascendente. Y por último, Jolem, que es decir, sueño. Het Lelot Madlekim, 8 noches consecutivas se encienden. Es decir, que esta maravilla e impactante revelación nos ubica en la dimensión trascendente de la Torá por encima del tiempo. Este texto trata de la vida de Yosef, que vivió en los años 2200 antes de la era común, y Moshe lo escribió por dictado de Dios en el año 2248, que vivió en los años 2200 del calendario judío y que los escribió en el año 2448 del calendario judío. Y el suceso de Hanukkah ocurrió en los años 3600 del calendario judío. Es decir, que este hecho que estamos hablando de Yosef sucedió 1400 años antes de la festividad de Hanukkah. Moisés lo escribe en la Torá sagrada en el monte Sinai aproximadamente unos 1150 años de este hecho. Sin embargo, se encuentran insertos en estas palabras los principales mensajes y preceptos de Hanukkah y la Menorá, restituida en la época de los Hashmoneos. Entonces, vemos que hay un milagro. Todavía no empezamos a hablar de los milagros, pero ya vemos que hay un milagro. El milagro es que si esta Torá, como dicen los críticos bíblicos de la Alemania del inicio del siglo XX, por ahí la famosa crítica bíblica, que Moisés escribió la Torá porque él pensaba, porque él era un visionario, estamos cayendo en la mayor de las profanaciones, no solamente de la fe, sino de la intelectualidad. Porque para que esto haya sido escrito por un hombre, la posibilidad son 1 en 1 billón, como mínimo, las probabilidades. Cuando yo digo 1 en 1 billón, o puedo decir 1 en 10 billones, Andrés, que es un ingeniero y que conoce matemática, esto se llama en probabilidades, en el campo de la probabilidad, ya que hablamos de la teoría de los juegos de Robert Aumann, estamos hablando de algo inexistente, que no puede existir. Es decir, las probabilidades son nulas. Se da un número para que en lo infinito se piense que a alguien en su locura pueda pensar de forma diferente. Por lo tanto, habiendo diagnosticado el problema Yosef, inmediatamente procedió a sus soluciones, y ya vemos, entendió lo que significaba el versículo, no solamente interpretar el sueño del faraón, sino la visión que Yosef tenía, no solamente de los sueños, sino la visión que iba a tener de aquí a unos años, a unos miles de años, lo que iba a suceder con el pueblo judío en una época preponderante, cuando el pueblo judío ya vivía en su tierra, cuando tenía el centro espiritual en Jerusalén, y esto es impresionante. Bienvenido, Evita. Muy bien, Evita con B larga, no Evita con B corta, por favor, Ariel. Entonces procedió a su solución, aprovechar los 7 años de abundancia para acumular recursos para los años de escasez. Una instancia apropiada para la planificación económica a largo plazo. Queridos amigos, si los gobernantes, le voy a decir lo siguiente, si los gobernantes, bienvenido Baruch Haba al Jajam y al Rab Asher Barbanel, desde Cali, bienvenido Hanukkah Samea Jajam, es una alegría verlo a usted y escucharlo. Yo digo lo siguiente, si los economistas y los gobernantes de América Latina aprenderían 3 lecciones de la Torá, ya no digo mucho, 3 lecciones. Andrés debe estar sentado, yo estoy imaginando el rostro de Andrés, y Andrés debe decir, pero Rab, ¿usted qué está pidiendo? ¿Milagros? Bueno, estamos en la época de milagros, podemos pedir milagros. 3, jajam, 3 tendrían que aprender, 3 mandatos de la Torá. Primero, del sueño de Yosef, saber tener conciencia de los ciclos comerciales, los ciclos positivos, acumular recursos, no desperdiciarlos, no tirarlos en obras faraónicas que no sirven a nada, destinarlos a lo correcto, a la distribución, al mejoramiento, para que en los momentos de crisis todo lo que se haga, todas esas obras permitan. Bueno, hago un dique para que si hay sequía pueda utilizar el agua de ese dique.
hago recursos hídricos para que en el momento de sequía pueda utilizar esos recursos hídricos para una mejor agricultura. Silos para cosechar, para guardar, para alimentar, silos que me eviten los malos momentos. Inclusive hay una tierra que yo le voy a después, Jutim se llama, la tierra se llama Jutim, que es una tierra, aparece en la Gemara, en el Talmud. Esa tierra tenía una propiedad que se colocaba dentro de los hilos y evitaba que la humedad y las plagas de animales puedan de alguna forma infectar los hilos. Y eso ya Yosef lo sabía. La otra segunda cuestión es aprender de los años sabáticos. Es decir, cómo trabajar y en el año sabático poder permitir, es decir, en los años sabáticos, cómo distribuir para el pobre, cómo distribuir para el rico, cómo distribuir para el estudiante menesteroso, es decir, la capacidad de distribución que tiene que tener una sociedad que no trabaje en la emisión de moneda y sepa cómo utilizar los recursos del erario público para el beneficio de la sociedad, para que en los momentos que la economía cambie los giros, puedan saber cómo de alguna forma desprenderse. Las comunidades judías, querido Asher, querido Betzalel, querido todos ustedes, los digo de corazón, esto basado en un libro de Bernardo Klicksberg, un gran economista y un gran estudioso un gran sociólogo, vivió algunos años en Venezuela. Tengo el sejud que haya sido compañero de estudio de mi tío y conocerlo personalmente. Tuvimos una charla muy interesante varias veces que él estuvo en Brasil y él dio consejos a la economía de la alcaldía, de la prefectura, de la intendencia de Porto Alegre. Entonces, él decía que la buena distribución sin malgastar los recursos, podía permitirnos. Y en el año 75, él le avisó a las comunidades judías que estaban en pleno apogeo, en 1975. Él le avisó a las comunidades que estaban en pleno apogeo, que estaban con un gran caudal económico, porque muchas personas de la comunidad judía tenían posibilidad de pagar socios, y le dijeron, señores, no malgasten en obras faraónicas, no construyan, yo qué sé, una sinagoga de 1000 personas, reformen lo que tienen, háganlo bonito, lindo, pero no malgasten y guárdenlo, porque va a venir después de la década del 80, después de la década del 90, va a venir un periodo de casi 30 años de crisis, de golpes de crisis económicos. Y así fue. Pero las comunidades judías no escucharon. Y hasta hoy en día vemos que comunidades que de repente gastan $200.000 en una escuela, no para poner un iPad, querido Andrés, o para mejorar los computadores, o mejorar los laboratorios de desarrollo, sino para pintar las paredes, porque dicen que cambiando de color y haciéndolo listrado, el niño va a sentirse más cómodo, más feliz. Se va a sentir más cómodo y más feliz si consigue un pupitre como la gente, va a sentirse más cómodo y feliz si el ambiente del aula es limpio y tiene una buena ventilación en momentos de verano y una buena calefacción en momento de invierno en los lugares que requieren esos cambios, como pasa en algunos países. Se va a sentir cómodo si el comedor puede sentarse y encontrarlo limpio y poder comer un buen refrigerio. Se va a sentir cómodo si él puede tener su propia computadora cuando quiera desarrollar algo en el laboratorio de física, de matemática, de química. Se va a sentir cómodo cuando el laboratorio de idiomas pueda escuchar con una nueva plataforma audios de diferentes idiomas, sea inglés, sea hebreo, sea español, sea portugués, donde le permita a él aprender el idioma y salir del colegio dominando medianamente el idioma para poder conversar. Se va a sentir cómodo eso, no mirando las paredes el color que tiene. Esos son gastos megalómanos, son gastos basados en mitomanías permanentes. Yosef le dice al faraón, señor, ¿usted quiere ser como su nombre, hacer obras faraónicas? ¿O quiere pasar a la historia salvando a la sociedad que usted de alguna forma dirige? Y también, ¿por qué no?, a la sociedad que lo rodea.
Y el faraón se dio cuenta de la brillantez de Yosef, que estaba iluminado por el Ruach HaKodesh, porque Yosef entendía esa conexión que había con Dios. Por eso no en vano el Talmud nos trae de que antes que venga el Mashiach ben David, tiene que venir el Mashiach ben Yosef, que va a ser el que va a establecer lamentablemente las guerras para que el Mashiach ben David pueda usufruir la paz. Una instancia apropiada para la planificación económica a largo plazo, y dice así, que el faraón le dice esto en Génesis 41, 34-36, capítulo 41, versículos 34-36. Que el faraón nombre agentes en toda la tierra para que se apropien de 1/5 de la cosecha de Egipto, durante los 7 años de abundancia, que junten todos los alimentos durante los años buenos que están por venir, y que guarden los cereales bajo la autoridad del faraón para ser almacenados en las ciudades como alimento. Este debe quedar como reserva para el país, para ser utilizado durante los 7 años de escasez, que azotará a Egipto, para que el país no quede en ruinas debido al hambre. Este fue el consejo que le salvó la vida. Sus medidas económicas posteriores narradas en la Perashá próxima a la semana que viene, Baigash, capítulo 47, versículos 11 al 26, son más cuestionables. Cuando el pueblo se quedó sin dinero durante los años difíciles, Yosef indicó que vendiera su ganado. Cuando este también se acabó, avisó que vendieran las tierras, exceptuando las que pertenecían a los sacerdotes. Los egipcios entonces se convirtieron de hecho en los siervos del faraón, al que les pagaba el 20% de lo producido cada año. Esta nacionalización de la ganadería, el trabajo y la tierra hizo que todo el poder se concentre en el faraón y el pueblo quedó reducido a la servidumbre. Ambas situaciones eventualmente se volverían en contra de Yosef y de su propio pueblo cuando surgió un nuevo faraón y esclavizó al pueblo de Israel. Es decir, esto lo que hizo Yosef, que fue de acuerdo al punto de vista económico un poco errado, salvó a la ciudad, pero salvó, también se convirtió después que el faraón a través de eso se pueda esclavizar al pueblo de Israel. No es por error que la Torá utiliza 2 veces la misma frase, primero para los egipcios y más adelante para el pueblo de Israel. Abadim le faraón, se han vuelto esclavos del faraón. Primero lo dice en Génesis 47, 19, es decir, en la Parsha Baigash, y aparece aquí un indicio de que el excesivo poder económico en manos del Estado conduce a lo que el famoso Friedrich Hayek llamó el camino a la servidumbre y el eclipse de la libertad. Por lo tanto, se puede argumentar con alguna razón que Yosef fue el primer economista, pero ¿cómo se explica la predominancia de los judíos en la economía en la era moderna? No es mi intención afirmar que fueron los judíos los que crearon el capitalismo, no fue así. Max Weber señaló que fue la ética protestante, principalmente la calvinista, que moldeó el espíritu del capitalismo. Ronald Stark planteó que fue la Iglesia Católica la responsable ante la reforma. Adam Smith, el autor del primer gran texto de economía de mercado, dijo, en el libro La riqueza de las naciones, era un líder importante del iluminismo escocés, cuya postura religiosa oscilaba entre el cristianismo convencional y el teísmo. Aquellos que postulaban una cercanía especial entre los judíos y el capitalismo, más precisamente Karl Marx y Werner Sombart, que eran amantes del comunismo, no les gustaban ni los judíos ni el capitalismo. Sin embargo, claramente hay una gran afinidad entre la economía de mercado y lo que se ha dado en llamar la ética judía, porque solo fue en estas culturas que emergió. China, por ejemplo, aventajó a Occidente en casi todos los aspectos de la tecnología hasta el siglo XVII, pero no pudo generar el desarrollo científico, una economía libre, una revolución industrial, y quedó muy relegada hasta hace pocos años. ¿Qué fue lo que tuvieron los valores bíblicos que resultaron tan fructíferos para el pensamiento económico y las instituciones de crecimiento? Solamente los judíos, que tenían en su vida el concepto de tener dentro de ellos la ética hasta económica. Es decir, no en vano, el Shabbat, parte de esa ética humana es darle al ser humano un día de descanso, y no solamente al ser humano, al animal, a la servidumbre, a todos los que vivían dentro de nuestras casas. En mis años de rabino en Porto Alegre, nunca quise que la empleada doméstica que tenía, que era evangélica, se quedara más de las 4 de la... Es decir, yo calculaba cuánto era el tiempo que tenía que salir de mi casa para llegar antes de Shabbat. Entonces el horario más temprano que tenía que salir cuando era invierno era 15:45, entonces ella en invierno entraba un poco antes. En verano era un poquito más tarde, entonces entraba un poco más tarde. Pero ella tenía que salir suficientemente tiempo, calculaba, para que llegase a su casa y por lo menos, no por culpa mía, podía hacer
Es decir, si después ella que llega a su casa hacía otras cosas, es un problema de ella. Pero lógicamente yo sabía que si salía a las 4 y tenía 1 hora y 15 y Shabbat comenzaba a 5:20, ella llegaba por lo menos 5 minutos antes que comience Shabbat. Para mí era muy importante. Nunca, a pesar que podía tener invitados, o tenía invitados, los que servíamos era mi esposa y yo. No importaba si los invitados eran el presidente de la comunidad o eran los alumnos míos de Bar Mitzvah. No queríamos que la empleada doméstica. ¿Por qué? Porque esa es la idea de Shabbat. La idea de Shabbat es que todo lo que está a tu alrededor descanse. Eso es parte de la ética económica. No puede haber un desarrollo económico si no hay un concepto de Shabbat. Por eso, Hanukkah, ahora vamos a entenderlo, no terminé aquí con la perashá. Vamos a entenderlo en este concepto que es, y que viene una pregunta. Entonces, ¿por qué fue un milagro tan grande que la menorá ardiera en 8 días? ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre Hanukkah, esta perashá, y la teoría económica? ¿Qué significa luz? Luz es or. Or en la gematría se escribe con Aleph, Vav y Reish, que da el valor de 207. Y en el Mispar Katán, en el número más pequeño, da 9. 9 son los meses de la gestación. Gestar algo es un proceso. Uno para gestar una empresa necesita por lo menos unos años. Gestar un matrimonio necesita un tiempo prudencial para pensarlo, evaluarlo. Gestar una relación de sociedad, de trabajo, se necesita. Gestar una plataforma educativa se necesita gestarla, necesita tiempo. A veces nos traicionamos por la ansiedad de los resultados. Hoy explicaba en el shiur que doy para gente de Brasil que la ansiedad fue la primera transgresión que Adán Rishon cometió antes que comer el fruto prohibido. Porque la ansiedad te lleva a veces a sacar conclusiones precipitadas. La ansiedad te lleva a veces a cortar relacionamientos. La ansiedad a veces lleva a cometer graves errores, principalmente la boca. Leí ayer, a ustedes que les gustan mucho las frases, del libro El Pequeño Príncipe, uno de los libros de cabecera que permanentemente los abro para aprender. Decía así: el ignorante te agrede con la boca, el inteligente se defiende con el silencio. Eso es la frase que define la ansiedad. La ansiedad nos hace muchas veces decir, llegó tarde, siempre llega tarde, siempre esto, siempre lo otro. ¿Para qué decimos eso? Porque no tenemos capacidad de pensar. Y habrá tenido un inconveniente, habrá pasado algo. Es decir, no podemos dar la oportunidad, no le damos el beneficio de la duda muchas veces a las personas. Entonces, al crecer Hanukkah y todo lo relacionado con el judaísmo me parecía vacío y superficial. Dice un artículo que leí y comencé a verlo. Pero para el que no tiene base judía, esto es lo que pasa. Sigue el autor que tomé esta parte. Dice, las sillas rechinaban en el suelo de la cafetería cuando los estudiantes se daban vuelta para mirar a los únicos judíos del colegio. Mi hermano pequeño encendía las velas Hanukkah en medio del programa de Navidad del colegio. Gracias a mi madre había un mínimo de contenido judío en el programa de Navidad de la escuela para la única familia judía de un remoto pueblo del suroeste Colorado de 1000 habitantes. Yo no compartía el orgullo judío de mi madre. ¿Por qué quería destacar como el judío del pueblo y someterme a las burlas de los demás? Durante toda mi infancia mi identidad judía siguió siendo una fuente de conflicto. Con el tiempo me vi obligado a investigar qué significaba para mí ser judío. ¿Acaso el pueblo judío representa algo significativo y valioso que pueda generar orgullo? Miren, hagan una comparación. Cuando el ministro de los coperos le dice en la Perashá Parsada al faraón, hay un joven hebreo. ¿Cómo sabía que era un joven hebreo? Porque ya había una distinción, una forma de actuar, una forma de comportarse, una ética. El hecho de que él haya huido de la casa de Potifar cuando la mujer de Potifar cometió acoso, mostró el mayor de los casos de ética. Hoy en día la mayoría de los jóvenes en situaciones similares no lo harían. Sentí que debía a mí mismo averiguarlo
y si no encontraba nada, cambiaría mi nombre, que sonaba a judío, y me desharía de los vestigios del judaísmo. No quería ir por la vida con una identidad judía conflictiva que me parecía más una carga que una ventaja. Después de terminar la escuela de ingeniería y mi primer trabajo decepcionante, viajé a Israel en una misión de investigación. Eventualmente encontré el camino en una yeshiva y conocí a gente con respuestas interesantes. A través de una comprensión más profunda de la filosofía y la práctica judía me di cuenta de que mi falta de conocimiento era lo que hacía que el judaísmo parecía superficial y vacío. Hanukkah es un buen ejemplo de todo esto. Hace más de 2000 años, los macabeos vencieron al poderoso ejército griego en una guerra que se libró para preservar el estilo de vida judío que los griegos pretendían desarraigar. Tomemos eso y hagamos una imagen, una comparación con Yosef. Yosef nunca perdió su condición de hebreo. Nunca dejó de acordarse de las enseñanzas de sus padres y nunca dejó de añorar la vivencia con su familia. Al volver a consagrar el templo, hubo escasez de aceite utilizable para la menorá. Los judíos encendieron la menorá con un frasco de aceite puro, suficiente para un día. Y para asombro de todos, las llamas continuaron ardiendo durante 7 días más. ¿Acaso el hecho de que la menorá ardiera 7 días más era un milagro tan grande que justificaba que el pueblo judío encendiera una menorá, un candelabro, durante miles de años en conmemoración? ¿Qué estamos celebrando? Dios ha hecho milagros mucho más impresionantes que ese. Abrió las aguas del Mar Rojo. Entonces el día del Mar Rojo tendríamos que ir todos, por ejemplo, y ir a piscinas y, yo qué sé, vaciar el agua, llenarla, no sé, alguna conmemoración de ese estilo. Pero no, cada milagro, cada hecho, Akadosh Baruj Hu lo está haciendo porque tenemos que aprender. De Hanukkah, la palabra Hanukkah viene de Jinuj, educación. El hecho de abrir el Mar Rojo tuvo un solo efecto, era salvar al pueblo, cortar la relación con Egipto, con el faraón, cruzar e ir en dirección a la tierra de Israel previamente, pasando por el monte Sinai, para consagrarse de un conjunto de tribus en un pueblo que tenía una constitución que era la Torá, que iba a ser eterna como la eternidad del pueblo judío. Y es eterna. Para responder a esta pregunta tenemos que definir algunos términos. Empecemos con las definiciones de naturaleza y milagro. Estamos acostumbrados a tratar las leyes de la naturaleza como permanentes e inmutables. Las leyes de la física y la química definen el orden natural del mundo y estamos obligados a funcionar dentro de ese orden. No hay manera de eludirlas. El pensamiento judío enseña que aunque estamos obligados a funcionar dentro de los límites de la naturaleza, esta carece de existencia propia. Las leyes de la naturaleza son establecidas y sostenidas por Dios y pueden ser cambiadas por Dios. Un acontecimiento que surge de acuerdo con la física que conocemos se llama acontecimiento natural. Un acontecimiento que se desarrolla de forma incompatible con la física que conocemos se denomina milagro. En ambos casos, sin embargo, es Dios quien mueve los hilos. Hubo 2 milagros en la historia de Hanukkah: el milagro del aceite y el milagro de la victoria judía sobre el ejército griego. Grecia era una potencia mundial con un ejército de primera clase. Los macabeos eran una familia sacerdote del templo que iniciaron la guerra contra los griegos. Los griegos superaban en número a los soldados judíos y eran profundamente más hábiles militarmente. Si la guerra se hubiera desarrollado según el orden natural del mundo, el pueblo judío habría sufrido una derrota total. Por lo tanto, la victoria judía encarna un milagro. Sin embargo, es un milagro oculto dentro del orden natural. Lo llamamos Nisim Nistar. Es el tipo de milagro que no es evidente hasta que uno lo contempla. La derrota de los griegos a mano del muy inferior ejército judío. Un ejemplo de esto es la guerra de los 6 días. Triunfó, pero hoy a la distancia. Cuando vemos que un minúsculo país con un ejército en número mucho inferior a todos los que lo atacaban, más de 7 ejércitos que lo rodeaban, y en 6 días venció a las potencias militares del mundo árabe, Siria, Egipto y Jordania, recuperó y reunificó la ciudad de Jerusalén, pero mucho más fue el milagro de la guerra de independencia, que no tenía elementos, no tenía pertrechos. Y no solamente no perdió territorio en líneas generales, alguna que otra cosa, sino que ganó territorio.
territorio que le correspondía por derecho natural de la Declaración de Balfour. No nos damos cuenta cómo Akadosh Baruj Hu está con nosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿y Hashem, dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo preguntamos? No nos damos cuenta que abrimos los ojos, que tenemos comida para comer, ropa para vestir, agua para bañarnos, que nuestros hijos tienen salud y que a veces pasamos vicisitudes, pero Él no nos abandona cuando nosotros no lo abandonamos a Él. Cuando nosotros hacemos tefilá, cuando nos unimos, cuando le pedimos al Boré Olam, cuando hacemos la tefilá en la forma con el corazón. Señores, no nos damos cuenta de eso. Yosef sí se dio cuenta. Por eso le dijo al faraón, yo no soy el que estoy diciendo los sueños, es Elohim el que está poniendo las palabras en mi boca. La derrota de los griegos a mano del muy inferior ejército judío encarnó un milagro, más significativo e impresionante que el de las velas que ardieran durante 7 días más. Entonces, ¿por qué no destacamos el milagro mayor de la derrota del ejército griego? La respuesta es que existe el peligro de que la gente acabe desestimando el milagro oculto en el orden natural y atribuye la victoria a la superioridad de las habilidades de combate y la estrategia de los macabeos. El milagro de las velas enmarca la victoria militar también como producto de la intervención de Dios. El milagro de las velas sucede porque la victoria militar fue realizada, permitió que podamos entrar al Bet HaMikdash, es decir, y el Bet HaMikdash encontrar aceite, y ese aceite durara. Recordamos el aceite que duró porque fue lo que encontramos cuando entramos al Bet HaMikdash, que estaba profanado, luego de haber vencido a los griegos, que eran manos de pocos sobre muchos. Así dice la Amida. ¿Entendieron la relación? En cambio, el milagro de las velas es un milagro obvio y abiertamente aparente, no atribuible al orden natural. En consecuencia, el acontecimiento se atribuye a la intervención de Dios. El milagro de las velas, el milagro del aceite, el milagro de los candelabros arroja luz sobre la guerra, enmarcando la victoria militar como un producto de la intervención de Dios también. Con esta mentalidad, nuestras velas Hanukkah pueden ayudarnos a transformar la forma en que vemos nuestras propias vidas. Al contemplarlas, podemos reconocer los acontecimientos aleatorios de nuestra propia trayectoria vital y no son en absoluto aleatorios, sino que son el producto de la mano de Dios. Descubrir el significado de Hanukkah fue solo un ejemplo de la transformación de lo que para mí parecía un ritual vacío en una práctica impregnada de significado y sabiduría. Encontré una fuente de respuestas a mis preguntas. Ahora todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es aprender, estudiar, crecer, entender y en los momentos de dificultad abrazarnos más que nunca al Boré Olam. Él quiere que lo llame. Cuento una historia que siempre me contó un amigo hace muchos años atrás, en un momento que era joven, en un momento de situaciones penosas en la familia, y él me dijo lo siguiente: un padre tenía 2 hijos. Llegaba a fin de mes y agarraba a uno de los hijos y le daba toda la mesada, toda la mensualidad del mes, con todos los gastos de una sola vez. Al otro hijo, cada Motzai Shabbat le daba para la semana. Este segundo hijo un día llegó y le dijo: papá, yo te quiero, te amo, sabes cuánto lo hago, pero tengo una pregunta y no quiero que te ofendas. Dime por qué a mi hermano mayor le das toda la mensualidad una sola vez y a mí me la das de a poco, cada semana. Dice: mira, a tu hijo mayor lo amo, lo quiero mucho. Tu hermano mayor lo quiero mucho, lo amo. Pero por vos tengo una devoción mayor. Él viene, me saluda, me respeta, recibe la mensualidad y sigue su vida. En cambio, vos estás todos los días a mi lado, más allá de recibir o no recibir la mensualidad. A él lo escucho, lo oigo, perdón, pero a ti te escucho y amo tus palabras. Mi amigo me dijo: ¿sabes qué sucede? Akadosh Baruj Hu quiere a muchas personas, pero ama a quienes lo invocan. Karov lejol koreaf asher ikrau bemet. Él está cerca de aquellos que se aproximan llamándolo de verdad.
A esos él lo está, a esos él quiere. Por eso, para terminar, la perashá de hoy y el milagro. El historiador y economista de Harvard, tras una aproximación al tema en su magistral obra La riqueza y la pobreza en naciones. Primero aparece en la Biblia los derechos de propiedad en forma reiterada. Cita las palabras de Moshe durante la revuelta de Korah. No me he quedado con un solo de sus asnos, ni he engañado a nadie. De igual forma, el profeta Shmuel le pregunta retóricamente al pueblo que ha venido a pedir por un rey: ¿de qué buey me he apropiado? ¿O qué asno ajeno me he llevado? Así dice el libro de Shmuel 1, Aleph, capítulo 12, versículo 3. Landes, David Landes afirma que estas declaraciones distinguen al pueblo de Israel de todas las demás culturas de la época. En otros pueblos se daba por sobreentendido el derecho de los reyes de apropiarse de los bienes de sus súbditos. John Locke declaró que el derecho a la propiedad privada es un concepto esencialmente para la sociedad libre. Y el autor de esto es Am Israel con su Torah. Torah Emet. Como decimos los que subimos a la Torah. Cuando subimos a la Torah y escuchamos la Torah y estamos participando, después de la lectura del Balcoré decimos Emet Torah Tenu Kedusha. La verdad de la Torah sagrada. Un segundo factor fue el respeto del judaísmo por la dignidad del trabajo. Hashem Yitbaraj, Ishtabach Shemo, salvó a Noach del diluvio, pero Noach tuvo que construir el arca. En tercer término está el sentido judaico del tiempo lineal. El tiempo no como una serie de ciclos donde todo vuelve a la larga a un punto inicial, sino como un espacio de cambio, de desarrollo y progreso. Estamos tan familiarizados con estos conceptos que forman la base de la cultura occidental, que no percibimos que no son universalmente humanos. Jonathan Haidt lo llama Beard, que significa raro, significa algo excepcional. Siglas en inglés para indicar que pertenece a las sociedades que son occidentales. A mi juicio, el factor decisivo más importante, el gran quiebre del judaísmo con el mundo antiguo, de la magia, el misterio, el mito, fue el de la desconsagración de la naturaleza, seguido por el hecho de que Hashem Yitbaraj creó el mundo como un acto de voluntad, y al crearnos a su imagen y semejanza, nos dio también el poder de la voluntad de crear. Eso significa que para Am Israel, lo sagrado no consiste en el mundo como es, sino en cómo debería ser. La pobreza, las enfermedades, el hambre, la injusticia y la explotación de los poseídos por parte de los poderosos no son la voluntad de Hashem. Puede que sean parte de la naturaleza humana, pero tenemos el poder de superarla. Dios no quiere que lo aceptemos, sino que procedamos a curar a este mundo fracturado, a cicatrizar, a prevenir. Por eso los judíos han tendido a ser, fuera de toda proporción, los abogados que luchan contra la injusticia, los médicos que combaten las enfermedades, los maestros que luchan contra la ignorancia, economistas contra la pobreza, y especialmente en el Israel actual, los técnicos agropecuarios que buscan nuevas maneras de producir alimentos en lugares donde nunca antes había sido posible. Todo esto está expuesto brillantemente en la perashá de esta semana y en la relación con la fiesta de Hanukkah. Primero Yosef diagnostica el problema. Habrá un ciclo de hambre que durará 7 años. Es lo que él decide hacer a continuación, lo que cambia el mundo. Él lo ve no como el destino que se debe padecer, sino como emblema a resolver. Y de inmediato, sin más trámite, lo resuelve, salvando a toda la región de la muerte por inanición. Lo que puede ser cambiar no necesita ser padecido. El sufrimiento humano no es un destino que debe ser soportado, sino un desafío a resolver. Esta es la idea del cambio de vida de Yosef. Lo que puede ser resuelto no es sagrado. Dios no quiere que aceptemos la pobreza y el dolor, sino que la superemos. Dios no quiere un mundo de oscuridad, quiere un mundo de luces. Cuando el pueblo judío decidió levantar sus armas contra los griegos helenistas y decir basta a la profanación del pueblo de Israel, basta la prohibición de no poder estudiar Torah, basta la prohibición de vivir como tales, basta de profanar nuestro centro espiritual, Jerusalén, Dios le dio a los muchos en manos de los pocos. Dijo, ustedes quieren cambiar, yo voy a estar con ustedes. Ustedes quieren luz, yo les voy a hacer el milagro. Buenas noches, gracias. Vamos a ir a las preguntas, entonces podemos parar la grabación.